Hola, ¿qué tal, Nakamas? Estoy de regreso con mi análisis del capítulo 1029 de One Piece. Y empezamos por la portada. Podemos ver a Jewelry Bonnie en un concurso de comer soba con unas nutrias. Y como sabemos y nos han mostrado, Bonnie come muchísimo. Lo que me hace preguntarme, ¿comerá más que Luffy? Ahora, pasando de lleno al capítulo. El título es La Torre. ¿Por qué? Lo veremos más adelante. El capítulo comienza en el momento en que la espada de Queen se rompe contra la cara de Sanji y podemos observar cómo los ahí presentes se sorprenden y vemos cómo Queen se encuentra confundido pensando qué sucedió, si Sanji utilizó Armament Haki o por qué se rompió su espada, pero sabemos que no fue así. Y Queen recuerda lo que George alguna vez le dijo, que podía darle al cuerpo humano un exoesqueleto, una regeneración anormal, una gran fuerza física y sobre todo un corazón de hielo sin sentimientos. Todo esto mientras veíamos cómo Sanji se acomodaba el pómulo y Queen preparaba otro ataque. Luego podemos ver a Chopper sorprendido, todo bonito así, diciendo que nunca había visto algo así, refiriéndose a Sanji rompiendo la espada de Queen. Y después vemos cómo Sanji se encuentra aterrado de convertirse en sus hermanos, diciendo que no quiere convertirse en esos monstruos. Y decide huir al preguntarse qué le sucede a su cuerpo y preguntándose si perderá su humanidad. Después vemos que algunos Beast Pirates lo ven huyendo distraído, por lo que deciden dispararle, y a pesar de que le dan, no es suficiente para herirlo. Sanji solo se voltea diciendo, hey, eso dolió, enojado, pero vemos que no le hace ningún daño. Y vemos a Queen persiguiéndolo, pidiéndole otra vez que se ponga el traje de Germa. Ahora pasamos a una pelea que tenía rato que no veíamos. Big Mom contra Law y Kid en el segundo piso del castillo. Vemos como Big Mom se ríe mientras le pregunta a Kid que cuál es el problema, si tiene alguna migraña o qué sucede. Y podemos verlo tirado en el suelo mientras Big Mom prepara un ataque utilizando a Hera y a Napoleón. Después pasamos a un panel de Kid agarrándose la cabeza mientras Lo le pregunta gritando qué sucede, que está siendo un inútil en este momento. Vemos cómo utiliza sus Shambles para colocarse al lado de Big Mom y utilizar su ataque Counter Shock. Podemos ver que Prometheus le dice que nadie le hace eso a su mamá y utiliza un ataque llamado Fuego Robado, Stolen Fire. Para los que no sepan, es una clara referencia al mito de Prometeo y cómo le roba el fuego divino a Zeus para devolvérselo a los humanos. Es un mito muy conocido, muy interesante. Después pasamos a una de las partes que más me impresionó del capítulo y es ver a Big Mom dando vueltas en el aire para atacar a Kid con Napoleón, usando un ataque llamado Mama Ray. Y es que recordemos que Big Mom tiene 68 años. No es precisamente muy atlética y no me parece que sea muy ligera. Y al parecer se mueve mejor que una gimnasta de 20 años. Está cabrón. Después podemos ver a Kid levantándose del ataque preguntándose qué es lo que le sucede, mientras empieza a monologar diciendo que al fin alcanzó a los Yonkos y que si muriera ahora, ¿cuál habría sido el punto de toda su carrera como pirata? Vemos la cara de Lo como entre enojado, confundido, y vemos a Big Mom riéndose y respondiéndole a Kid que es muy gracioso y que al parecer morirá sin necesidad de que ella mueva un dedo. Después pasamos al tercer piso, a la pelea de Killer contra Hawkins, y vemos la razón de los dolores de cabeza de Kid, y es que Hawkins, quien tiene su muñeco de la vida de Kid, está dándose unos tremendos cabezazos a una de las columnas del castillo de Onigashima, mientras vemos a Killer pidiéndole a Hawkins que se detenga mientras se ríe sin control, obvio por la Smile. Vemos a Hawkins burlándose, diciéndole que no puede creer que haya comido una Smile y que no podría ser más miserablemente desafortunado. A lo que Killer se ríe por la Smile y le pide que por favor se detenga. Después vemos cómo los piratas de Kid le preguntan a Killer por qué no lo pueden ayudar y también por qué le está dando Hawkins cabezazos al pilar, y Killer les responde que se callen y se queden ahí.
Luego le dicen que por qué no pelea él con Hawkins, que es muy frustrante ver eso y que el fuego se acerca cada vez más y deben irse de ahí. Después pasamos a uno de los paneles que más me gustó del capítulo. A pesar de su simpleza, me encantó. Hablo del panel de Killer pidiéndole a Hawkins que libere su vida, que libere a Kid y tome su vida a cambio. Vemos la reacción de Hawkins, quien decide patear a Killer y le responde que Kid se encuentra peleando con Big Mom y se pregunta si conseguirá su sueño de derrotar a un Yonko, diciendo que es bueno fijar metas altas. A lo que Killer le responde que sí, que deje de sabotear a Kid. Y continuamos con el monólogo de Hawkins: si te estoy impidiendo que triunfes, entonces córtame con esas guadañas o ríndete si lo prefieres. Hablaré bien de ti con Kaido. De cualquier forma, no hay manera de que ganes esta batalla. Has visto los hechos por ti mismo. Ahora sabes por qué han dominado este mar por tanto tiempo. Debiste haberlo sentido dentro de tus instintos biológicos. No hay manera de derrotarlos. A lo que Killer le responde: no te pongas emocional. Aparte, sé que muy en el fondo te arrepientes de la decisión que tomaste en aquel momento, ¿no? Porque tuviste miedo de morir en este futuro y aquí estamos, aún de pie. Y vemos cómo Hawkins recuerda cuando Kaido le propone unirse a él. Y molesto le dice a Killer: veremos quién se arrepiente al final. Y ya que estamos hablando acerca de vivir con remordimientos, supongo que haré exactamente eso. Y Killer le dice que es todo o nada y que tiene dos preguntas. ¿Qué pasa si recibe daño? Que no tiene a dónde ir. Y Hawkins, confundido, le dice: ¿a qué te refieres? Ya deberías saber cómo funciona mi poder. Todo el daño que tomo va directamente a Kid, mientras tenga esta muñeca en mi cuerpo. Y pasamos a uno de los paneles más chingones del capítulo, mientras vemos que Killer le corta el brazo izquierdo a Hawkins y los Beast Pirates y el mismo Hawkins se encuentran más que confundidos. Vemos a Hawkins gritando, preguntándose cómo le cortó el brazo, si ese daño debería haber ido a Kid. Y Killer responde que Kid no tiene brazo izquierdo. A lo que procede a hacerle la segunda pregunta: si saco esta muñeca, ¿cuántas vidas más están protegiendo la tuya? Mientras retira la muñeca de Kid. A lo que Hawkins le responde: felicidades, esa es la última. Mientras piensa que no contaba con eso y procede a volver a jugar Yu-Gi-Oh! Y saca la carta de la muerte de manera vertical. Y en el siguiente panel podemos ver que es la carta de la destrucción, lo que significa que finalmente puede acabar con su vida él mismo. Sale el hombre de paja, pero pronto nos damos cuenta que no representa un problema serio para Killer, quien decapita al hombre de paja usando un ataque llamado Beheading Claws. Podemos ver que Hawkins dice que el hombre de paja no puede morir y que su destino es determinado por las cartas y que será revivido. Vemos cómo vuelve a sacar otra carta mientras dice que le muestre el final de esta batalla. Y podemos ver que no confió suficiente en el corazón de las cartas, puesto que no salió lo que esperaba. Salió la carta de la torre. Y pasamos al siguiente panel, que está muy clean. Está muy chingón. Vemos a Killer cortando a Hawkins utilizando un ataque que me recuerda al que usó contra Kaido, Spin and Sonic. El que usó contra Kaido me parece que era Sonic Blades, algo así, Sonic Side. Mientras vemos las cartas de Yu-Gi-Oh! Volando y podemos ver las reacciones de los ahí presentes mientras Hawkins cae derrotado. Y el capítulo cierra con Big Mom diciéndole a Kid que ya se ve mucho mejor y que qué es lo que está sucediendo. A lo que Kid, muy sonriente, responde que su cuerpo se siente mucho más ligero. Todo esto mientras el narrador nos dice: en las cartas de Yu-Gi-Oh! La torre significa el colapso de lo viejo y frágil, y su significado oculto es un nuevo camino a seguir. Y cerramos el capítulo con un panel de Killer muy bueno diciendo: adelante, compañero, adelante, socio.
Como diríamos en el fútbol, haz la tuya, papá, hazte famoso. Bueno, Nakamas, fue un capítulo que en lo personal me gustó mucho. Hubo mucha acción, a pesar de que no hubo tanta información y que One Piece no se centra realmente en la acción, me gustó mucho. Creo que Oda cambió muy cabrón, muy bien el hype que tenían Sanji y Zoro a un hype de Killer y Kid. Lo hizo de manera excepcional. Y a pesar de que no nos revela tanta información, sí que nos deja cosas que podemos analizar y discutir. Así que hagámoslo. Empezando por Sanji y sus cambios. Y es que si bien jamás me esperé que saliera corriendo para tener tiempo para pensar, para reflexionar, muchos teníamos en mente exactamente esta posibilidad de perder sus emociones. Sin embargo, aún no hay indicio de que vaya a suceder. ¿Ustedes qué opinan, Nakamas? Cuéntenme. ¿Empezará a perder Sanji sus sentimientos? ¿Luchará por mantenerlos? Otra pregunta. ¿Hacia dónde se dirige Sanji? ¿Se encontrará con Zoro? ¿Hacia dónde moverá Oda esta pelea? Y ahora sí, pasamos al plato fuerte del capítulo. Y estoy hablando de Killer, quien se ha ganado muchísimos fans con este capítulo. Y es que si bien desde Udon nos dan una probada de la buena relación entre Kid y Killer, en este capítulo nos dieron el postre completo y manteniendo las distancias, por supuesto, el panel en el que Killer ofrece su vida a cambio de Kid nos recuerda a Zoro haciendo lo mismo en Thriller Bark, algo que un verdadero Vice Captain haría. Que si bien Zoro no es oficialmente el vicecapitán, creo que es generalmente aceptado que lo es. No quiero entrar en discusión de Sanji o Zoro como niños inmaduros. La verdad, es una tontería de discusión. Algo más que quería decir es que me parecieron muy chingones, muy limpios los paneles de los ataques de Killer. Y tiene un estilo un tanto único, como que es muy acrobático, muy ágil y sus armas me gusta mucho me gusta. Hablando en concreto del corte del brazo de Hawkins, ya había mucha gente especulando que esa sería la manera de lograr una apertura para derrotarlo, lo cual tiene bastante sentido. Sin embargo, debo decir que comparto un poco de la crítica, un poquito del mal sabor de boca, no por el corte del brazo, sino por el hecho de que la muñeca de la vida de Kid estuviera tan convenientemente en ese brazo. Ni modo, no me parece un detalle en el que nos debamos de fijar tanto. Lo que sí es que podrán decir que a Oda no le gusta matar personajes, pero cómo le gusta dejarlos mancos o cojos, Está cabrón. Y antes de pasar al final quisiera dejarles una pregunta. ¿Creen que Law y Kid derroten a Big Mom o qué sucederá ahí? Yo en lo personal antes no estaba tan convencido de que fuese a suceder así, debido a las ocasiones en que ha dicho que quiere derrotar a todos los Yonko, estoy hablando de Luffy, perdón, y que trae un pique con Big Mom desde Fishman Island. Sin embargo, podríamos decir lo mismo de Kid con Kaido, y sabemos que el que derrotará a Kaido es Luffy, por lo cual veo muy factible que Kid y Law sean los que derroten a Big Mom, y creo que tendrá mayor protagonismo y podría llegar incluso a ser 1 contra 1 Kid contra Big Mom, puesto que Oda nos ha establecido a lo largo de Wano y de la serie también, pero concretamente en Wano, desde Udon y incluso en la Raid, una especie de rivalidad entre Kid y Luffy. Y si bien me habría encantado ver a Luffy derrotando a Big Mom, hubiera sido súper satisfactorio, creo que no sucederá, puesto que Big Mom necesita ser derrotada sí o sí en este arco. La tenemos de antagonista desde Whole Cake y me parece que sería mucho tenerla como antagonista en un tercer arco consecutivo. Así que estoy esperando más protagonismo de Kid en los siguientes capítulos y seguramente habrá algún power up que le permita estar más a la par con Big Mom. Déjenme en sus comentarios qué opinan que sucederá con Big Mom, Law y Kid. Por último, quiero analizar unos detalles de los paneles cuando Killer derrota a Hawkins, puesto que tienen un significado que a simple vista no nos damos cuenta. En el panel de Killer derrotando a Hawkins podemos ver 4 cartas. Y tal como en el tarot. Antes que nada quiero aclarar que yo no sé cómo se lee el tarot,
pero sé que son 4 cartas en la tirada. Y quiero aclarar que estos significados los busqué en internet. Yo les estoy dando la interpretación que yo creo, pero no soy para nada un experto. Estoy consciente que es relativamente subjetivo la interpretación que le da cada quien, así que si me equivoco en algún significado o creen que mi interpretación es errónea, por favor háganmelo saber. En el panel de Killer vemos estas 4 cartas en su posición vertical: la fuerza, el caballero de bastos, el sol y el as de espadas. La fuerza representa fortaleza, coraje, paciencia, control y compasión, asociada a la buena suerte y a la fortuna. Caballero de bastos, veloces y decididos, intenciones y decisiones rápidas, al igual que los cambios que buscan producir. El sol, una de las cartas más positivas y de buenos augurios en toda la baraja del tarot. Y el as de espadas es un nuevo comienzo señalado por la carta. Significa que probablemente pueda darse debido a que primero hay que hacer una terminación o cierre de algún tipo. Indudablemente representa todo lo que hizo Killer en el capítulo. Fue paciente, valiente, se decidió rápidamente a atacar a Hawkins, y todo esto nos da un buen augurio y sabemos que habrá un nuevo comienzo. Ahora bien, analicemos lo que representan las cartas de Hawkins en este panel. Podemos observar al juicio invertido, al 7 de bastos invertido, al 9 de espadas invertido, y se preguntarán, ¿por qué solo hay 3 cartas en la de Hawkins? Pero él es la 4ª carta, es el mago, y al estar cayendo es el mago invertido. El juicio invertido representa fundamentalmente un conflicto de autoestima profundo. 7 de bastos invertido muestra que estás desbordado, con gran temor y preocupación por los desafíos que presentan tu vida. 9 de espadas invertido habla de que vives con temor, angustia y desesperación, pero que comienzas a encontrar una salida a ese estado mental lleno de miedo. El mago invertido señala manipulación, talentos latentes o dormidos que no son desarrollados y mala planificación. Así que creo que Oda es un muy buen tarotista, si es que así se dice, pero sí que nos describe exactamente lo que Killer le dice a Hawkins acerca de arrepentirse en el fondo por unirse a Kaido, cómo fue derrotado teniendo baja autoestima, falta de confianza, mala planificación, le faltó confiar en sí mismo y siempre dependió de sus pinches cartitas de Yu-Gi-Oh! Y para finalizar con esta lectura del tarot, tenemos la carta más importante y por la cual es el título del capítulo. Así es, hablo de la torre. Les voy a leer tal cual lo que dice. La torre es otra de las cartas que causa impacto cuando se revela en una tirada, y ciertamente su significado es determinante. Ciertamente la torre es una carta temible. La sola figura nos ofrece un escenario de mucho cambio y también de destrucción, pero esta destrucción puede ser claramente positiva. La torre, cuando sale en vertical, nos indica, entre muchas cosas más, los desastres como algo positivo, la agitación interna, el cambio repentino, las revelaciones. En su fase más negativa puede ser la destrucción, incluso la muerte. Y en mi parecer, esto representa precisamente esta guerra de Onigashima. Destruir el orden establecido de Kaido, terminar con la política aislacionista de Wano. Creo que representa también el amanecer que traerán Luffy y los Straw Hats, del que tanto nos han hablado en Wano. Y sobre todo, representa la nueva era de los piratas, es decir, los supernovas contra todo pronóstico, derrotando a 2 yonkos, rompiendo el statu quo y estableciéndose como los nuevos protagonistas del nuevo mundo. Pero díganme, nakamas, ¿qué opinan ustedes? Ciertamente hubo mucho que analizar esta semana. Esto es todo por el video de hoy, no sin antes dejarles algunos memes que me encontré esta semana. Espero que los disfruten. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse, compártenselo a algún nakama que le pueda interesar, que le pueda gustar, que sea fan de One Piece. Y por cierto, no hay break esta semana, así que será una semana muy feliz. Sigan disfrutando del maravilloso mundo de One Piece y nos vemos. Cuídense.